bienvenidos a este programa de estudio de la Biblia en español. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema que está titulado ¿Por qué sacrificio de sangre? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿pero por qué tenían que matar a alguien? ¿Por qué tenían que matar al corderito o a algún animal para presentarle a sus dioses? En el mundo pagano, en el mundo completo, siempre ha habido sacrificio de sangre. Y es sencillamente porque la sangre es valiosa, porque la sangre tiene poder, porque la sangre está representada por la vida. El equivalente a entregar una vida es lo más valioso que una persona puede entregar, ya sea la suya o ya sea el equivalente de un animal que ha sido criado en su hogar, que ha desarrollado una relación de cariño, cuidado, etc. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Sacrificio no es otra cosa que una ofrenda, que una entrega de algo valioso que se hace con respeto, con gratitud y con amor. ¿Por qué Dios pide sacrificio de sangre? Ya lo estamos viendo, porque es lo más valioso. Y vamos a analizar eso. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Cuando vamos al primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y que nos habla de la creación completa, creación del cielo, de la tierra, de los seres que hay en la tierra, las plantas, todas las cosas que vemos y que no vemos. Nos habla el capítulo 1 del Génesis. En el capítulo 2, a finales del 1 y en el 2 nos explica que cómo fue creado el hombre. Dios agarra del polvo de la tierra y hace un barro. Y ese barro le da forma. Y en esa forma que le desarrolla miembros y cabeza y etcétera, es el cuerpo humano, sopla. Nos dice que Dios sopló aliento de vida. ¿Qué quiere decir aliento de vida? Quiere decir primero su aliento, su respiración, sopló su aire en ese barro y le dio vida. ¿Cómo? Porque a la hora que sopla, también le inserta no solamente el aire para que pueda respirar, sino también le inserta la sangre que empieza a recorrer todo el sistema del cuerpo humano, irrigar todas las arterias, venas y todos los vasos sanguíneos que están creados dentro de cada cuerpo. Solo Él tiene la inteligencia y la sabiduría de poder crear cosas tan complejas como es el cuerpo humano. Nos dice, fuimos creados a su imagen y semejanza, pero no en cuerpo humano, porque Dios es espíritu. Entonces tenemos así nuestro espíritu y nuestra alma. Ya de esto estuvimos analizando en otro estudio anterior, que somos 3 en 1. Levítico 17:14 nos dice que la vida de toda carne es su sangre. Esto le dice Dios a Moisés. Porque en el verso 11 nos dice que la vida de la carne en la sangre está. Nos está confirmando que para vivir en esta tierra, todo cuerpo, sea de animal o humano, que tenga vida, va a tener sangre. Y si tú te das cuenta, aún hasta cuando aprietas un mosquito, un zancudo o un animalito, se queda la sangre. ¿Ves sangre en ese animalito? Entonces, porque todo ser, toda carne
nos dice la Biblia, que tenga movimiento, que tenga vida, va a tener sangre, sangre dentro de su cuerpo, corriendo por sus venas. En Génesis 1, 29 al 30, nos dice algo muy interesante. Dios declara que le ha dado a Adán y Eva, le ha dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les va a servir para comer, para alimentarse. Ojo, solamente los frutos de los árboles que tienen semilla y toda planta que está sobre la tierra que tenga semilla o que da semilla. Va a ser el alimento del humano. Así también, en todo animal que está en la tierra y a todas las bestias de la tierra y las aves del cielo. A todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Quiere decir que los leones, los animales que ahora son carnívoros, no existía ningún carnívoro. Los leones existían, pero eran herbívoros. Todo animal carnívoro que hoy en día come carne, por eso es carnívoro, era herbívoro. Solamente podía comer de las plantas que Dios les ofrecía, les había dado por ley. La palabra de Dios es ley. Igual para el hombre, íbamos a poder comer solamente de los frutos de los árboles y toda otra planta que contenga semilla. El hombre, cuando fue creado y puesto en el jardín del Edén, estaba en el reino de Dios. Estaba en su compañía, en su presencia, en relación constante. Iba y venía esa conversación constante. No nos dice qué idioma es el que hablaban, pero de todas maneras había comunicación. Sabemos que aún hoy en día, todos los idiomas del mundo que puedan existir, Dios los conoce porque Él los ha creado. Y Él se va a comunicar a través del idioma que tú entiendes. Cuando creó al hombre, la intención era que viviera para siempre, porque quería Dios tener una familia terrenal, tener esa relación, ser Él el Padre y sus hijos los humanos. Y la intención era que viviera por siempre en obediencia al Padre, como en cualquier familia normal. Pero, ¿qué pasó? La rebelión que entró en el corazón de Adán y Eva, ese rechazo a las cosas y al respeto de la palabra de Dios y querer empezar a caminar y a decidir por sí mismos lo que iban a hacer. Esa desobediencia. Dios tuvo que tomar acción en lo que ya les había advertido, porque les había dicho, si comían del árbol prohibido, iban a morir. ¿Qué es la muerte? Es separación. En su caso, el morir iban a ser separados de la presencia de Dios. Iban a ser echados del reino de Dios. Iban a perder todos los beneficios y todos los privilegios que tenían junto con Dios, estando bajo su obediencia, bajo su mirada y bajo su reino. Pero ellos no entendieron eso y aceptaron la tentación del enemigo en comer del fruto prohibido. Hoy en día te pregunto, ¿qué es de diferente? No hay nada diferente porque tienes un montón de cosas para escoger, buenas, y te dicen, pero esta no puedes tocar. Y la curiosidad te lleva a esa prohibida. Y quieres saber más de ese asunto.
y quieres tal vez verlo, tocarlo, probarlo. Es lo mismo que ocurrió con Adán y Eva. Es la inquietud, la tentación que nos pone el enemigo. Es por eso que cuando decidimos debemos ser firmes en nuestras decisiones. Si queremos seguir un camino recto, firme, obedeciendo a Dios, no dejemos tentarnos en el camino. No dejemos que fácilmente el enemigo nos desvíe de nuestro caminar y de nuestra meta. Aleluya. Veamos en Génesis 3:19 cuando Dios los separa de él. ¿Y qué les dice? Les dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nos está diciendo que efectivamente le formó de un barro que hizo con el polvo de la tierra, formó un barro y en ese barro sopló el aliento de vida y le dio vida. En Génesis 3:21 nos habla de que Dios descubre y les hace ver a Adán y Eva el mal y la rebeldía que habían hecho. Pero con mucha pena, los va a tener que separar. Como padre que es, vas a tener que salir de mi lado. Ya no más vamos a tener esa relación que vamos a poder hablar directamente o que tú me vas a poder ver y que yo te voy a poder hablar. En el 3:21 dice, y Dios, Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Dios les había prohibido o no les había dicho en general que podían comer carne ni podían matar animales, pero aquí Dios, Él mismo, mató a este par de animales para sacar sus pieles y cubrirlos a sus hijos. Adán y Eva fueron cubiertos por primera vez en la historia con la muerte de un animal cada uno y sus pieles les sirvieron de abrigo. Esa piel, figúrate, imagínate, usa tu imaginación, ponerse la piel del animal recién muerto, quitada la piel, caliente, chorreando la sangre, porque estaban desnudos. Pero la sangre es lo que la mantenía caliente esa piel. Claro, no por mucho porque se seca después. Pero Dios hizo ese sacrificio de aniquilar a un par de sus criaturas, animales, para que el humano pueda tener una cobertura, pueda tener un abrigo. ¿Cómo se compara eso con el sacrificio de Jesucristo? Jesús fue a la cruz y su sangre fue derramada. ¿Con qué motivo? Para cubrirnos, para arroparnos, para envolvernos ¿en qué? En santidad, en un perdón delante del Dios Padre, para que nos limpie delante de Dios Padre y podamos ser aceptos de regreso a como fue en el principio, en el jardín, con Adán y Eva. Es grande, el poder de la sangre es fuerte y el sacrificio de Jesús en la cruz, el único hombre, porque tenía que ser un sacrificio perfecto, una sangre sin pecado, una sangre pura, limpia, qué mejor que el Hijo de Dios, que no teniendo pecado, fue a la cruz para abrirnos ese camino de regreso al Padre, que se había bloqueado ya
por la rebelión, la desobediencia de Adán y Eva. Entonces es esa sangre la que nos va a limpiar, es su sangre la que nos va a arropar, es el perdón a través de Jesús en la cruz, que recibimos por gracia, fue gratuito. Nosotros estábamos condenados a morir, pero no, tenemos más condena, nos dice, si estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús y creemos en Él. La sangre nos dice en Levítico 17:11 que la sangre fue dada, y Dios le dice a Moisés, que fue dada para expiación en el altar. ¿Qué quiere decir? Expiación quiere decir que teníamos que satisfacer la ofensa cometida, satisfacer a alguien o a algo. En este caso, Dios está pidiendo ser satisfecho por esa expiación de la sangre, que viene a ser el pago por las culpas, el sacrificio del pecado. Y Levíticos 17:11 nos dice que la sangre nos la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 9:22 nos dice de que sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Remisión quiere decir que no hay perdón. Si no hay perdón, no hay remisión de pecados, sin sangre, cualquier otro sacrificio que hagamos no nos va a llevar a donde debemos estar, presentándonos delante de Dios Padre. Por eso, esta sangre divina de Jesucristo es la única que nos puede presentar dignos de perdón por gracia, que se recibe por fe, delante de Dios Padre. Una vez que Jesucristo fue a la cruz, nos habla en Hebreos del 9, Hebreos capítulo 9 y versos del 12 al 15. Nos está hablando de la presentación del sumo sacerdote en el templo, como era. Pero en este caso, en el caso de Jesucristo, Jesucristo viene a ser nuestro sumo sacerdote y es el que va a venir con esa sangre de Él mismo para el altar, como el sacrificio que Él fue, el cordero inmolado, el cordero presentado por sacrificio del mundo, que fue enviado por Dios mismo, porque Él era el único humano que podía hacer y llegar a ese punto, al estándar de Dios Padre. En el verso 12 al 15 nos dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, era donde estaba el altar, donde se encontraba el sumo sacerdote con Dios una vez al año, habiendo obtenido eterna redención. Redención que es el perdón eterno, quiere decir para siempre. El verso 13 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas del ave becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo es la única que va a limpiar nuestras obras malas, nos va a purificar y nos va a hacer dignos de ser presentados ante ese Dios vivo, que es Dios Padre.
Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, la nueva alianza, el pacto que es para todo cristiano, para todo aquel que quiere creer en Él, entra en ese pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte, la muerte de Él, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, aquel que cree en Él, reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Aleluya! Dios nos abre las puertas del cielo para recibirnos a todo aquel que cree en su Hijo y camina en su camino de luz. Quiere decir que una vez y para siempre, cuando Jesucristo entra a ese altar sagrado, a ese altar del cielo, a presentar su propia sangre, no más sacrificios se deben dar, porque serían innecesarios. Su sangre fue perfecta contra la sangre de los animales. Su sangre fue aceptada por Dios. La de los animales era solamente para cubrir temporalmente. Por eso cada año tenían que regresar a ese sacrificio. La sangre de Dios Padre aceptó ese sacrificio humano de su Hijo, de Jesucristo, por el perdón de todo el mundo. Y todo aquel que viene a sus pies y que cree en Él y lo recibe por fe, que Él fue a la cruz por ti y por mí, es salvo. ¿Qué significa ser salvo? Tenemos abiertas las puertas del cielo, que cuando este cuerpo llegue el momento de morir, de regresar a la tierra, nuestra alma y nuestro espíritu van a encontrarse con nuestro Creador. Vamos a estar junto con Jesús, como nos dice la palabra. Y Romanos 8, 1 y 2 nos dice, Romanos 8 nos dice que ya no hay ninguna condena, ni para ti ni para mí, que creemos en ese sacrificio por fe. Creemos en el Hijo de Dios, en el sacrificio de la cruz. Ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús, porque hemos vuelto a nacer a través de Él. Y nos dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Dios, a través de su palabra, es ley para nosotros. A través de su palabra, Él creó. El poder de su palabra crea, hace cosas grandes, fuertes. Y su palabra está escrita y nos la ha dejado. Si estudias en ella, aprendes en ella y a través del Espíritu recibes ese entendimiento, esa revelación en ti, aplica tu conocimiento, da al aire, suelta sus palabras a través de tu boca y vas a ver cambios en tu vida. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios con promesa, creyendo, con fe, está en acción esa ley de su Espíritu, el poder de su Espíritu, porque dice su palabra, tiene vida, tiene poder. Cuando hablas lo que Dios habló, creyendo, como digo, por fe lo dices, vas a ver el actuar de Dios en tu vida. Muchas veces nosotros hablamos sin darnos cuenta lo que decimos y las palabras afectan, ya sea al oído de otra gente o la vida futura de otros. Ten cuidado con lo que hablas. Si tú quieres que tus hijos sigan el camino de verdad, el camino bendecido de Dios, un camino recto en donde puedan tener bendición,
y que sean luz para el mundo, siervos de Dios. Declara la palabra. Gracias, Señor, por mi hijo, por mi hija, desde que son bebés, desde que están en la cuna. Y si no lo hiciste cuando estaban pequeños, hazlo cuando están grandes. Dale tu bendición, Señor. Yo sé que por ti ellos van a seguir caminando con tu protección, con tu bendición. No vas a dejar que sus pies resbalen de ese camino recto que tú tienes separado para ellos. Declara, profetiza para la vida de cada uno de ellos. Declara la palabra de Dios en sus vidas y créelo con fe que se manifiesta. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Solo aceptando la sangre de Cristo o de Jesús, derramada en la cruz para la remisión de los pecados, es que podemos presentarnos ante Dios, cubiertos de la justicia de Cristo, su rectitud. Alabado sea el Señor. Gracias por la atención y espero verlos la próxima. Dios los bendiga.